Faltan 12 días para abrir inscripciones de Marca Personal 360, el programa donde te enseño a construir tu marca personal con estrategia. Marca en tu calendario el lunes 1 de junio, que es cuando abrimos inscripciones. Para las personas que están en la lista de espera, el link para unirte está en la descripción del episodio. Y este episodio es una entrevista de preparación. A mí me gusta preparar las entrevistas como si fueran documentales detrás de cámaras para poder entender y analizar cómo lo ha hecho alguien más. Y esta entrevista es con Ana Neri. Ana es diseñadora de modas venezolana y empresaria. Es la fundadora de la marca By Ana Neri, una empresa que lleva su nombre y que se dedica a diseñar y producir ropa, mobiliarios y obras textiles. Su taller de diseño está en Ciudad de México. Y lo que hace Ana no lo había visto antes. Cuando ella se graduó de universidad, su tesis fue cómo rescatar técnicas textiles antiguas. Y ahora es parte de su sello utilizar una técnica coreana antigua. Ella toma pedazos de tela diferentes y los convierte en chaquetas, sobrecamisas, vestidos, muebles o piezas de arte que se ven increíblemente elegantes y sofisticadas. Ha expuesto su trabajo en ciudades como Nueva York, San Francisco y en eventos muy importantes del diseño como Design Week en Ciudad de México. Tuvo también una colaboración con Adidas en donde Adidas presentó la historia de Ana como parte de una campaña llamada Historias de Cambio y ha aparecido también en la revista Vogue 3 veces. La han mencionado dentro de los diseñadores sustentables que están reescribiendo la moda. Mientras grabamos la entrevista, yo pensaba muchísimo en la película The Intern con Anne Hathaway, que es de mis películas favoritas. Algo que me parece muy valioso y muy inteligente de analizar de la estrategia de Ana es cómo ha construido su marca en público. Porque Ana no aparece cuando ya tiene el resultado de su pieza final de arte y que ya se ve final y perfecta. O no aparece hasta que ya terminó una colección o cuando ya terminó de exponer en un evento. En su Instagram va mostrando el proceso con los sketches y los bocetos y los dibujos con las siluetas y cuenta sus decisiones creativas de cada pieza. Y todo lo que hace se ve premium y se ve estructurado, es un gran ejemplo. Pienso que Ana entendió a la perfección que las personas ya no conectan con un logotipo ni con un producto. Conectamos con la mente detrás de los productos. Y con cómo piensas, qué observas, qué te inspira, cómo tomas decisiones y a todos nos encanta ver cómo evolucionan tus proyectos y tus ideas. Nuestro cerebro está diseñado literalmente para seguir procesos e historias a lo largo del tiempo. Y esto no es nuevo, son los fundamentos de la teoría del marketing desde hace décadas. Disney lanzó un documental hace poco que se llama Disneyland Handcrafted y me voló la cabeza que ahí explican cómo Walt, durante todo el proceso de construir Disneyland, tenía un programa de tele en donde él salía y él aparecía y él iba contando cómo iba a ser el parque, mostraba los planos, los avances que tenían en la construcción durante más de un año entero y por eso el primer día estuvo lleno. Ahora HBO lanzó el documental de cómo están grabando y filmando la nueva serie de Harry Potter y la Piedra Filosofal. Y en el documental podemos ver un exceso de detalles y entrevistas y días de grabaciones. Y faltan todavía más de 6 meses para el estreno de esa serie, pero quieren tener el mayor número de reproducciones ese día que se estrene. Lo mismo con la nueva película de Spider-Man, que desde que empezaron a grabarla en Nueva York el año pasado, empezaron a publicar clips oficiales del detrás de cámaras mientras grababan. Walt y esas empresas no dijeron, estoy construyendo algo secreto que aún no les puedo contar. Porque en ese tipo de frases no hay nada con lo que conectar. Decir eso no le da a las personas detalles que te ayuden a imaginar. Y nuestro cerebro no puede generar anticipación de lo que no puede imaginar. Lo que genera expectativa no es el misterio, es construir en público el proceso. Y Ana entendió eso. Nadie te elige por lo que logras, te eligen por lo que te atreves a mostrar mientras lo estás logrando. Pero lo que percibo y me frustra mucho verlo es que es justo ahí donde muchísimas personas se equivocan cuando intentan construir una marca personal. Escuchan construir en público y creen que significa grabar toda tu vida entera y compartir absolutamente todo lo que te pasa y convertirte en un reality show. Pero no es eso. Construir en público requiere muchísimo criterio y hay que tener cuidado. Es una fórmula que tiene que estar en equilibrio.
Si solo conectas y muestras tu día a día y tu vida entera, te ven como un amigo muy cercano, pero no te respetan. Entonces te vuelves entretenido o entretenida, pero irrelevante. Si solo enseñas, te ven como un maestro, pero uno genérico que no conecta y aparte de enseñar no es una estrategia de ventas. Y si solo muestras tus logros y muestras todo lo que te sale bien, puede que te vean como una referencia, pero no te sienten cerca. A nadie le cae bien a alguien que solo presume. Para poder conectar, crecer y vender, necesitas construir a través de tu contenido relaciones completas que se traduzcan en ventas. Es la fórmula de la confianza que ha existido en la psicología desde hace décadas. Y si no lo cumples, puedes hacer todo el contenido que quieras, pero nunca vas a poder aumentar tus ventas. Ana es el ejemplo perfecto de cómo aplicar todo esto. Ana es exalumna de Marca Personal 360. Ella tomó la edición 2025. Y desde que participaba en las clases y veía sus publicaciones en la comunidad, supe que quería entrevistarla porque me impresionó y he estado muy al pendiente de su trabajo. Desde el año pasado en Marca Personal 360 me acuerdo perfecto que ella estaba en el proceso de preparación y contaba en la comunidad que estaba a punto de exponer una de sus últimas piezas y últimas creaciones para la Design Week. Y para mí fue impresionante estar viendo el proceso de cómo ella preparaba la campaña y cómo iba construyendo en público y documentando todo el proceso. Te recomiendo ver su página y ver la foto de esa silla que expuso. Yo todavía tengo la escena en mi cabeza, es una silla que está en un campo gigantesco de flores. El link de su Instagram está en la descripción del episodio para que veas de lo que estoy hablando y el trabajo que hace de ropa y muebles y otras piezas de arte y para que puedas ver por qué digo que es una verdadera obra de arte. Algo que me parece importante mencionar es que lo que vas a escuchar es la historia de alguien que abrió un negocio y que sigue abierto 8 años después. Creo que hoy Internet romantiza mucho la idea de emprender y poco se habla de todas las capas que existen detrás de mantener una empresa funcionando a largo plazo. Eso requiere pasar por muchísimas etapas diferentes, a veces crisis, temporadas altas, otras lentas, incertidumbre, cambios económicos o cambios de la industria y momentos complicados y toma de decisiones. Ana mencionó la frase, la incomodidad es la que necesitas para cuestionarte, para poder encontrar qué necesitas mejorar y cambiar para seguir creciendo. Ana también menciona un concepto que yo nunca había escuchado antes que se llama slow fashion. Normalmente escuchamos lo contrario, el fast fashion, y Ana va exactamente en la dirección opuesta. Algo que también puedo notar y algo que yo enseño es a estructurar tu marca personal como una empresa. Y en la teoría de negocios, el único objetivo de una empresa es generar valor para los stakeholders. Ese es el único objetivo. A veces pensamos que una empresa es nada más para el dueño, pero no. En la teoría de los negocios, los stakeholders son los 5 pilares necesarios para que un negocio sea sano y que siga creciendo. Y eso significa que una empresa, para que pueda ser empresa, tiene que generar valor para estos 5 grupos. 1, para los dueños o accionistas, es decir, para ti. 2, para tus clientes, con un producto o servicio de alta calidad que les cambie la vida. 3, tu empresa tiene que generar valor para tus empleados y también para tu equipo, dándoles un propósito y crecimiento. 4, tiene que generar valor para tus proveedores, para que sea éxito mutuo. Y 5, para la sociedad, aportando algo positivo al mundo. Y algo que veo mucho, sobre todo en personas muy creativas y en personas que tienen ideas muy buenas, es que se obsesionan con aportar valor al mundo y con dar todo gratis o barato y sí dejar huella en el mundo y querer eso es admirable, pero se olvidan de que por teoría una empresa también tiene que generar valor para ellos y que tiene que generar valor para esos 5 grupos. Necesitas ganar dinero, necesitas generar ingresos. Y eso no es contradictorio con tener valores y una filosofía. Para eso están precisamente los 5 stakeholders. Cuando analizo lo que hace Ana, puedo ver cómo cumple con los 5. Sus precios le permiten generar valor para ella y le permiten también crecer como fundadora. Sus clientes reciben piezas únicas e increíblemente diseñadas y modernas y elegantes. Realmente es arte personalizado que no van a encontrar en ningún otro lado. Su equipo recibe pagos muy justos. También genera valor para sus proveedores y el trabajo artesanal que hay detrás. Y también genera valor social. De hecho, durante la entrevista cuenta cómo trabajó con una fundación en comunidades mayas. Y lo que quiero que veas es cómo esto es una empresa completa, una marca personal que funciona como debe funcionar. Durante la entrevista también quise preguntarle algo mucho más personal. Quise preguntarle sobre
tomar tus cosas, mudarte, emigrar y cambiar de país. Ana nació en Venezuela, estudió en Argentina y hoy tiene su empresa y su taller en México. Sé que hay personas escuchando esto que llevan años con ese sueño guardado de vivir en otra ciudad o en otro país, y también hay personas que ya lo hicieron. Ana habla de cómo es eso y de lo que dejó atrás y todo lo que perdió, pero también de todo lo que ganó y del reto de cómo es abrir tu empresa en otro país que tiene otra cultura completamente diferente a la tuya. Si mientras escuchas la entrevista y la historia y estrategia de Ana, llegas a preguntarte, ¿será que yo también ya quiero lanzar mi marca personal? ¿O será que ya es hora de tomármela en serio y hacer que mi marca personal funcione como empresa con esta madurez estratégica? ¿O a mí también me gustaría aprender a comunicar mi valor con ese nivel de storytelling e influencia? Eso es lo que hacemos en Marca Personal 360. Yo no voy a darte un curso de redes ni de cómo ganar seguidores. Marca Personal 360 es una experiencia completa de negocios para irnos profundo a las verdades y a la teoría que nunca cambia. Lo que construimos dentro es tu marca personal como empresa, tu mensaje, tu estrategia de ventas, la psicología detrás de por qué alguien te compra a ti y cómo hacer toda esta arquitectura también de construcción en público para que formes esa confianza que lleva a decisiones de compra. Uno de mis principios en los que creo es que el volumen de ingresos de tu empresa siempre va a ser el reflejo exacto de la madurez de tu estrategia. Y sé que esto no es lo más atractivo de escuchar. Nadie se emociona cuando le dicen que tiene que estudiar la psicología de la persuasión o de la influencia o cómo se forman las relaciones o que tiene que entender por qué una persona decide comprar o que tiene que aprender a construir en público de una manera que sí genera expectativa. Nadie se emociona con eso, pero los resultados que te da hacer ese trabajo, eso sí emociona. Esos resultados sí son increíblemente atractivos. Y si algo quiero que te deje esta entrevista es que nadie compra lo que no conoce, nadie compra lo que no entiende y nadie compra si no siente que lo necesita. Pero sobre todo, nadie compra si no confía en la persona. Y que todo lo que haces comunica, pero lo que realmente conecta y vende siempre lleva estrategia. Marca la fecha en tu calendario. Marca Personal 360 abre inscripciones el lunes 1 de junio solamente para las personas que están en la lista de espera. El link para unirte a la lista de espera está en la descripción del episodio. Los cupos son muy limitados porque es un programa que solamente abre una vez al año. Esta es la tercera edición. La primera fue en 2024, la segunda en 2025 y esta es la única edición 2026. Así que es muy estratégico unirte a la lista de espera para que tengas prioridad. Ana, bienvenida a Algo Más que Contarte Podcast. Ahora sí, empezamos la entrevista. Tú ya tuviste una exposición de tu trabajo en Nueva York, pero antes de eso ya tuviste también un internship en Nueva York. ¿Cómo llegaste ahí y cómo fue ese internship? Sí, el internship justo lo hice mientras estudiaba en Buenos Aires. Fue un enero-febrero con un diseñador venezolano que se llama Ángel Sánchez. Y llegué por ahí a través de una tía que es súper amigo de él y ha trabajado con él. Entonces tuve esta oportunidad de irme ese verano invierno en Estados Unidos y wow, la verdad que para mí es una de las experiencias que más ha marcado en mi vida porque de ahí sale uno de mis primeros mentores, mi segundo mentor en toda mi carrera, que es Armando Piquer, que estuve con él justo de mano en mano sacando una colección de ese momento, donde el primer proceso le toca, o sea, Ángel lo diseña todo esto y luego Armando hace como todo el draping y saca cada vestido y pieza, él lo saca sobre el maniquí y tiene como todo una técnica específica para hacerlo. Que esa técnica la hacen mucho en Estados Unidos, es como parte de la universidad, lo cual yo nunca aprendí a hacer patronaje de esa forma. Entonces, obviamente, yo que me encanta trabajar, saber de técnicas y saber de formas de cómo diseñar o crear una pieza, para mí fue como, wow, un mundo nuevo. Y más allá de que Armando, wow, hicimos una conexión súper lindo, me retaba muchísimo, no, esto sí va así, esto va así. Entonces la verdad que aprendí mucho de él. Y luego, más bien fue como un evento donde fui con mi marca y junto con otra amiga que también colaboro, y sí, puse como una exposición dentro de esta feria. Llevé como una colección nueva, mis chaquetas, como que llevé varias piezas y estuve ahí como en venta. Y la verdad que fue súper lindo porque yo en México hay mucha gente de Nueva York que me compra, entonces como que conocer directamente
esta clientela que le gustan mis piezas, que le gustan las piezas únicas, que uso muchos materiales reciclados, diferentes colores. La mayoría de las piezas son como únicas. Y recuerdo mucho que las piezas que más vendí fue una chamarra que es reversible, que por un lado lleva mucho color, mucho parche, muchas texturas, y ya luego por el otro lado es totalmente lisa, tratando de mezclar un poco la gente que le guste. Un día amaneces de buen humor y quieres vestirte con tus super colores, y otro día a lo mejor el día está gris o esto y quieres ponerte tu otro color más. Entonces la verdad que fue una experiencia súper linda, conocí a gente muy chévere, lo pude compartir con una de mis mejores amigas, así que fue una experiencia muy, muy chévere. Estudiando tu trayectoria, vi que también antes de tener tu propia marca, trabajaste con una diseñadora en Venezuela que es italiana y se llama Piera Ferrari. ¿Quién es ella y cómo llegaste a ella? Bueno, Piera, ese fue literal te digo, Armando fue mi segundo mentor, esta fue como mi maestra en general. Yo a Piera Ferrari la conocí, bueno, en realidad te cuento, ella es una diseñadora italiana que emigró a Venezuela hace muchísimo tiempo, ya no está con nosotros, pero toda su trayectoria vive todavía. Ella le hizo el vestido novia a mi mamá, le hizo los vestidos a muchas venezolanas. Y bueno, y obviamente como uno crecía sabiendo de Piera Ferrari, ¿no? Te casas y te vas a hacer tu vestido con Piera. Cuando entro yo en la universidad, en el instituto en Caracas, estaba estudiando con una amiga, Clarisa, y fue muy cómico porque ella entró a trabajar con ella, y yo cuando sé que ella va a entrar, le dije, no, Clary, yo necesito que tú me hagas entrar ahí a mí ahí también. Y fue muy cómico porque dice, bueno, vamos a ver, vamos a preguntarle si, ¿sabes? Sí, sí. Y bueno, al final, entre una cosa y esta, estaba medio reacia de tener a dos niñas aprendiendo en su estudio, como que eso no se daba, ¿no? Allá, como que te metieras ahí a trabajar con ella. Al final lo logro y fue muy cómico porque para mí fue un reto con ella, porque ella obviamente era con Clara, era todo así amor al principio y conmigo como que me retaba, me decía, o sea, había una parte donde llegaba la novia, entonces tú ibas y estabas con la familia, los diseños, estabas presente escuchando todo lo que pasaba al inicio. Y ya luego durante el proceso, Piera te llamaba, bueno, en este caso llamaba siempre a Clary para que bajara y ayudara a la novia a cortar, a todo esto, como más es experimentarlo en vivo, ¿no? Que a veces no tienes esa experiencia directa con un diseñador que ya tiene años en esa trayectoria. Y al final hubo un momento que sí pasaron como 2 meses, 3 meses, y Piera siempre gritaba desde la escalera, decía así como Clary baja, y Clary bajaba. Y en eso gritó mi nombre, Ana baja. Y yo como nunca me llamaba, yo dije nada, o sea, esto no es conmigo, y yo aprendiendo técnicas, aprendiendo cómo se arma esto. Me acuerdo que mi primer proyecto fue empatar una tela de encajes con piedrerías, pero no se podían ver las costuras, entonces para mí eso era como un masterpiece que yo estaba haciendo y ese fue como mi primer proyecto. Y cuando yo escucho el nombre, obviamente yo emocionadísima, y siempre que si ella te llamaba tenías que bajar con un kit, con tu tijera. Al entrar te daban como era como una telita donde tenías todos tus alfileres, tus dedales, todas las herramientas que necesitabas por si ella necesitaba algo abajo. O sea, yo me equipo todo y bajo. Y cuando llego, ella me dice, bueno, me presenta a la familia, estaba la mamá, la tía, la abuela, la novia ahí, y ya estaban en el primer paso, que es luego que ya ellos tienen la reunión, Piera boceta, eligen la tela, se arma el primer base del vestido, como un tipo toal, un tipo lienzo, y siempre se hace con el cuello corto, de manera, al ver el diseño, ella metía tijera ahí mismo. Si el escote era en V, si el escote era abierto. Entonces ella me enseña el dibujo y me dice, ok, esto es lo que ella quiere. Y Ujú. literal, al fondo tuve yo que agarrar la tijera y, ¿sabes? Y ahí mismo, con todo el mundo viéndome, yo dije, Ana, este es tu momento para lucirte, que esta mujer diga, ok, vamos a prestarle atención a Ana. Y bueno, y al final la verdad que lo disfruté, estaba súper segura porque ya eran cosas que veía, agarré la tijera, moví el cuello, hice todo, y la verdad que a partir de ahí fue un proceso súper lindo porque pasé por todas las etapas desde el inicio, cuando llega la familia, cuando llega la novia a contar cómo le pidieron la mano, o sea, como la historia de eso a medida que va haciendo el vestido, hasta que me tocó ir cuando ya era el día de la boda, y vestir a la novia.
Entonces, la verdad que fue impresionante y justo con Piera nace uno de ella me regaló mi primer dedal. Yo tengo una colección de dedales y cada vez que viajo, cada vez que algo, siempre estoy en busca de dedales. Y mi primer dedal que tengo en un cuadrito todo es el de ella. Entonces fue como también el inicio de esta colección mía que tengo de coleccionar dedales. También escuché de un viaje que tuviste a Europa en el que ibas coleccionando parches y esos parches se convirtieron en tu recuerdo de ese viaje a Europa. Sí, wow, eso fue hace muchos años. De hecho, que yo estaba todavía en el colegio y la verdad que desde chiquita siempre fui, wow, era muy inventora. O sea, me metía en los closets de mi mamá, de mis abuelos y siempre sacaba algo. Y me tocó irme de viaje a Europa y fíjate que, o sea, si yo me pongo a pensar por qué me quise elegir parches, de por sí el parche son cosas tejidas, viene un recuerdo, viene una memoria de un lugar que tú estuviste. Como que si yo empiezo para atrás, digo, wow, ahorita que lo mencionas, tenía años que no visualizaba esa pieza, una cartera amarilla con todos los parches de todos los lugares de Europa. Y creo que lo hice porque a mí personalmente me encanta que algo que yo viví esté presente. Como que esta experiencia que tuve en la vida, que fue con un viaje con unas amigas, conocer idiomas diferentes, culturas diferentes. Entonces me dio por coleccionar estos parches y que al final los monté en una cartera y fue una cartera que usé muchísimo. O sea, creo que fue como una de las piezas, mis primeras piezas que hice cuando era chiquita. Hoy Venezuela tiene una situación muy específica y no tienes que darme tu análisis político, pero sí quiero preguntarte en qué momento tomaste la decisión de salir de Venezuela y justo si fue eso, si fue una decisión o fue porque ya no había otra opción. Bueno, a mí tocaste una tecla muy fuerte. Yo salgo de Venezuela en el 2008, tenía 23 años. Yo hice un viaje en 2007 con mi familia a Buenos Aires y ahí obviamente se me abrió como un mundo diferente en cuestión de la moda, las temporadas, como que me llamó mucho la atención. Y cuando yo regreso de ese viaje, continúo mi carrera, pero había algo en específico que no me dejaba avanzar en una materia y yo estaba como un poco frustrada con ese tema y dije, ¿sabes qué? Voy a decidir irme a Argentina, ¿no? Como que me había enamorado toda esa parte cultural y sí fue un poquito de las dos cosas, aunque igual yo agradezco que yo tuve la oportunidad de salirme muy temprano, antes de que las cosas se pusieran más fuertes. Entonces sí es una decisión propia que yo tomé de tener esta oportunidad de aprender otras culturas. En Caracas era mucho más instituto, era mucho más como corte y confección, que fue mi base, y la verdad que siento que sin eso hay muchas cosas que fueron diferentes en mi trayectoria en la moda. Pero en Buenos Aires, cuando decidí irme a Buenos Aires, estudiar en una universidad, aprender sobre las colecciones, las temporadas, marketing, publicidad, como que era algo mucho más abierto. Entonces conversé con mis papás y bueno, la verdad que fue como una oportunidad que se me abrió. Pero sí, sin duda, esa parte de haber migrado a los 23 años, sí, es algo que ha marcado estos 18 años que ya llevo afuera. ¿Sientes que tu arte cambió al cambiar de país? Sí, sin duda sí, pero sabes que yo me doy cuenta de eso literal hace unos meses. O sea, cuando soy consciente porque para mí el tema migratorio y al haber dejado a mi familia, haber dejado mi país, mis raíces, fue algo que siempre ha estado este vacío en la barriga o este peso en los hombros, de decir, wow, estoy viviendo una vida increíble, pero dejé todo eso, ¿no? Dejé todos esos recuerdos, esa emoción. Entonces, yo siento hoy en día que esa nostalgia, esa constante de querer recordar, de querer oler levantarme en la mañana y ese olor de café de mi mamá, o como que el Ávila al frente, que vivíamos al frente del Ávila y tener toda esta montaña verde cuando me levantaba. Sí habían cosas obviamente que dejaban de estar, ¿no? Y era esta nostalgia todo el tiempo de estar pensando, wow, extraño a mi familia, extraño esto. Entonces sí siento que dentro de mí hoy en día, de hecho, cuando hago mis colecciones o ahorita que estoy un poco enfocada en el tema de muebles y arte, todo lo que ha salido ha sido a través de experiencias y muchas han tenido que ver entre mi experiencia política en Venezuela, emocional y de lo que yo he vivido. O sea, de hecho que la primera obra que hago se llama El abrazo del encuentro.
Fue en un momento muy específico, 2024, el día de las elecciones, y yo sentí que ese día para mí pasó algo muy específico, que yo sentí que mi corazón se rompió en mil pedazos que la verdad que lloré como una niña y dije, wow, esto la verdad que no, súper indignante, y sé que a muchos venezolanos todos vivimos muchas cosas ese día, pero yo me di cuenta que yo tengo esta necesidad de crear a través de esas emociones. Siento tanto que necesito plasmarlo en físico, toda esa emoción. Y de ahí salió esta primera obra que la expuse el año pasado en Museo de Arte Venezolano en Venezuela y Museo Nacional de Arte en Venezuela. Y wow, la verdad que fue tener la oportunidad de exponer con casi 90 artistas venezolanos esta pieza que literal plasmaba toda mi parte de haber migrado a Venezuela, que después de casi 17 años, es el año pasado, logré llevar a cabo todas estas emociones. Entonces, si me preguntas si a mí esto me ha cambiado, sin duda me ha cambiado, y más bien es una huella que yo uso como herramienta para seguir. El tema de la memoria, la nostalgia, todo eso me da fuerza hoy en día. Me ayuda a tener esta balanza de extrañar a mi familia y decir, bueno, esto me da fuerza porque necesito sacar esta emoción. Creo que hay muchas personas escuchando esto que también llevan años diciendo que quieren vivir en otro país y tal vez no lo han hecho. Yo también quiero hacerlo y lo llevo pensando mucho tiempo. Mencionas algo de lo que dejaste atrás. ¿Crees que se ha compensado con algo más grande que ganaste en el proceso? Sí, sin duda siempre. O sea, siempre ganas más y también o sea, sabes que tienes esa posibilidad de volver, ¿no? Más allá de que ponte, mi país no está en su mejor auge, pero sé que siempre puedo volver y mi familia está ahí. Pero tener esta oportunidad o sea, si tienes esas ganas de experimentar, vivir afuera, siento como que tú te lo plantees de vivir, así sea un año, 2 años, donde te enfoques exactamente si quieres hacer un máster, si quieres hacer un curso, si quieres hacer algo, aprender un idioma nuevo o simplemente viajar, siento que sí vale la pena porque al final estás tú como persona solo en un país que no conoces y tienes que literal salir a conocer, hablar con personas diferentes, si es un idioma diferente, aprender y tratar de hacer el esfuerzo de poder adaptarte al país, en temas de la cultura y sin duda esa persona que sale, más allá que el viaje sea corto o largo, nunca va a regresar igual. Sí siento que vale la pena encontrarse como persona a través de la decisión de irse a vivir afuera. No tiene que ser tanto tiempo, pero sí, sin duda, si tienes esas ganitas, sí, no lo dejes de hacer. Tengo varias preguntas sobre eso, sobre abrir tu proyecto y abrir tu negocio en otro país, pero la primera pregunta es, ¿cuándo fue la primera vez que pensaste voy a crear algo mío? ¿Y qué estaba pasando en tu vida en ese momento? Bueno, ahí yo siento que desde que yo tengo uso de razón, yo estoy creando. O sea, desde muy chiquita siempre, por lo menos en el colegio me iba fatal y tenía actividades extraescolares, cerámica, de tejido, como que siempre tuve muchas cosas de creatividad a mi alrededor y desde chiquita siempre tuve una tela en mano. Mis tías tenían una tienda de traje de baño cuando yo era chiquita. Ahora, o sea, cuando yo salía al colegio, mi mamá me llevaba para allá porque ella trabajaba en una galería abajo. Entonces, como que siempre tuve ese contacto, ¿no? Hice mi primera colección de traje de baños como todos pintados a mano. Luego hacía yo misma mis carteras, transformaba un pantalón a otro, como que siempre fue muy curiosa en buscar la manera de cómo crear. Y no sé por qué, yo siento que siempre tuve esa claridad de que quería estudiar moda, de que el textil, que el tema de tú tener un lienzo, algo liso y poder transformarlo y hacer piezas, era así como de chiquita decía, wow, todo lo que puedes hacer con esto. Ok, y después conoces una técnica que se llama Poyagi, ¿se pronuncia así? Sí, en realidad en coreano significa otro que la verdad que no lo puedo pronunciar porque es muy complicado, pero sí, se le dice pohaji. Pohagi. Entonces, es una técnica coreana, pero eres venezolana y vives en México y estudias en Argentina. Entonces, tengo mucha curiosidad de cómo descubriste esa técnica y qué fue lo que hizo que la quieras tomar como parte de tu sello. Mira, uno siempre me ha gustado saber sobre las técnicas textiles antiguas.
como que todo lo que ha pasado durante la vida, como que de las diferentes técnicas. Y mi tesis de grado en Argentina la hice, mi tesis se llamaba Amalgama, y era justo cómo incorporar técnicas textiles antiguas a piezas modernas. Y entre ellas estaba el pojayi, el calado y los tintes naturales. El cómo llegué al pojayi, yo me acuerdo que estaba en la universidad investigando, y cuando yo empiezo a ver el tema de, bueno, el cómo se va uniendo las piezas, que el pojayi tiene una costura que se hace a mano y todo, o sea, todo lo que está al frente y al revés se ve igual. Pero lo que más me llamó la atención fue lo que para ellos significa. El pojayi es más como una tela que se va haciendo a través de retazos, pero las mujeres lo que hacían, se reunían y a medida que ellos iban dando una puntada, le iban dando una, como que buenas vibras a la persona que querían regalarle este pedazo de tela. Entonces, para mí, yo decía, wow, qué belleza que mujeres se unan a usar telas que ya no existen, porque todo era telas que tenían en existencia, y ponerle como que este foco o esta intención a cada puntada. Entonces yo me tomé lo que significaba para ellos hacer esto y lo traté, bueno, lo incorporé hoy en día en todo lo que hago es pojayi. La verdad que pienso en cuadrado, en rectangular y me encanta. Pero sí siento que lo que más me llamó la atención fue lo que significaba. Y a partir de ahí, bueno, he experimentado en hacer el pojayi a mano, hacerlo en diferentes telas, en diferentes técnicas. Todo lo que hago hoy en día, ropa, modas, muebles, está el pojayi. Y cuando creaste Bayananeri, ya había miles de diseñadores de moda en todo el mundo cuando tú empezaste. ¿Cómo fue que supiste que lo que tú ibas a hacer era diferente? ¿O cómo fue ese proceso interno para no dejarte intimidar por la competencia que había? A mí me pasó que hubo un momento que en el tema de la moda, obviamente siendo una industria súper contaminante, y no me quiero detallar con tanto el tema que hay detrás en cuestiones de problemas o de cosas en específico en eso, y yo sentí que a mí dije un momento, wow, siento que o hago algo diferente o no me sentía segura en seguir haciendo moda, ¿no? Entonces, como te dije en un principio, que siempre fui muy curiosa en agarrar, no sé, un blazer de mi abuela, agarrar cosas que ya existían. Empecé a trabajar con manteles antiguos, con retazos de tela, como que para mí lo que para muchos era un desecho, para mí era oro, para mí era como que, wow, esto lo puedo convertir en cosas increíbles, y siento que desde ahí, desde pensar en el waste como una materia prima, que yo podía crearla como nueva, fue como un motor que solo se fue dando, y siento que eso me llamó, o sea, fue como un antes y un después. En yo darme cuenta de cómo yo desde chiquita venía haciendo mis propias prendas, mis propias carteras, y siempre era con una pieza que ya existía. Obviamente cuando empiezo la universidad, empiezo a hacer las colecciones, empiezo a enterarme de cómo funcionan más cosas, el tema de los proveedores con las telas, en dónde se consiguen los linos, en dónde se consigue esto, las historias de la seda. Como que obviamente a medida que yo voy creciendo me voy formando y me voy agarrando mucho sobre las fibras naturales, los tintes naturales, toda la parte hecha a mano, porque viene desde ese recuerdo, desde esa memoria de querer aprender de las técnicas textiles antiguas. Entonces siento que hay como esa curiosidad siempre de saber por lo que ya tuvo una historia y cómo Ana lo puede convertir en otra vida, en otra oportunidad. Y si hay marcas que digo que, wow, me da picazón, y es algo que nunca tuvieron una pieza de esas, más allá de que tuviera la necesidad de hacerlo. Pero siento que hay otras formas de comprar consciente, donde al final, si revisas tu closet, si revisas darle una segunda vida a algo que ya tienes y ya no usas, o hay mismo hasta intercambio, hay swap de closet, hay tantas oportunidades y elecciones para tú poder comprar con conciencia, de forma lenta y precisa, antes de decir, bueno, voy a estas tiendas donde una t-shirt me sale 100 pesos. Entonces, si te vas para atrás y ves el tema de la tela, la mano de obra, el hilo, el recurso desde, no sé si es lino, si es algodón, dependiendo del tipo de fibra, wow, es imposible que una pieza valga 100 pesos, 200 pesos. Sí, siento que hay también una manera o una parte de reeducar a tu consumidor. Yo siento que personas
que llegan a mí y me compran es porque siempre trato de mostrar mi proceso, qué hago, cómo lo hago, quién está detrás. Me gusta compartir mucho sobre, porque no solo soy yo como diseñadora la que crea, si yo no trabajo con un equipo y trato increíble al otro equipo y valoro las manos del otro equipo, nada de lo que hago hoy en día sirve. Entonces sí siento que ser consciente en qué ropa compras y qué marca es, hay que hacerlo. Siento que no hay otra opción, a veces a lo mejor da flojera o a veces te sale un evento y dices, bueno, voy a comprar esto, entonces me voy directamente a esa tienda, que es válido, pero siento que hay formas de dónde y cómo comprar. El slow fashion viene mucho también de, bueno, todo lo que es esta moda lenta y producción lenta, ¿no? De no seguir tanto como el mandato a lo mejor de las temporadas, o si tienes un equipo enorme y puedes lograr hacer esos tiempos siendo una manera slow fashion, está increíble, pero eso ya como marcas de lujo que pueden darse ese lujo. Pero sí siento que el tema slow fashion hasta a mí me parece que es divertido, porque a lo mejor sacas una colección anual y esa colección la vas transformando, en mi caso, en paletas de colores. Si hoy tengo más retazos azules, vinos o rosados, hago piezas con ese tipo de colores. Como que te vas adaptando a medida que van pasando tus colecciones. Entonces, siento que ese proceso es slow fashion y sé que muchas marcas amigas lo hacen y si es posible, vale la pena. Ahorita, ¿cómo funcionas? ¿Tienes colecciones? ¿Tienes lanzamientos? ¿Cómo es tu forma de trabajo? Sí, mi forma de trabajo, yo siempre trato de sacar una colección anual. Llevo 2 años que he sacado, más que todo son drops, donde por lo menos esto hablándote en lo que es ropa, yo tengo ciertas bases, tipo camisas, pantalones, sacos, vestidos, chamarras, shorts, como que hay ciertos patrones que ya vengo usando hace un tiempo, donde voy modificando si estaba larga esa camisa la manga corta, si la manga estaba larga la puedo poner corta. Estoy haciendo por lo menos ahorita unos cuellos que se quitan y se ponen, la camisa donde puedes comprar una camisa larga y una corta, entonces tienes como esa versatilidad en una sola pieza. Entonces como que me concentro tanto en sacar drops con la materia prima que ya tengo, que lo que he hecho hoy en día es sacar drops por a lo mejor cada 4 meses. Voy sacando drops de diferentes colores. O hay veces que a lo mejor tengo, por lo menos yo en mi taller, tengo un rack donde tengo cajas de telas que sobran de otras colecciones por color. Entonces a lo mejor yo decido crear un drop nuevo y elijo la paleta que más tenga y lo combino con acentos de colores que menos tenga. Entonces ya de por sí creo, no sé, 5 camisas de un modelo, 10 de otro, 10 de otro y ahí sí voy. Entonces sí es un proceso súper lento, pero sí trato como de cada 4 meses poder sacar. En ese proceso de crear, ¿cómo decides qué mostrar del proceso y qué no? Porque hay diseñadores que muestran todo y hay otros que no muestran nada. ¿Tú dónde estás en eso? A mí me encanta mostrar el proceso porque literal es tener todas mis telas de colores, se planchan, se cortan, como jugar con Tetris, pongo este color aquí, pongo este color. Yo creo estas piezas con lo que el retazo me dice. Entonces, si tengo un retazo azul largo y un retazo naranja rectangular de 2 centímetros por 2 centímetros más chiquito, voy como haciendo un rompecabezas y ya luego eso se lo voy cosiendo y ya tengo como ese lienzo nuevo. Y esa parte de ese proceso a mí me gusta mucho mostrarlo. Y todo, la verdad, que lo que pueda ir grabando, los tintes naturales, si voy a lo mejor a una tela, me pasó hace mucho tiempo que hice unas chamarras con un retazo de telas que encontré en el centro que son de cuellos de chemise. Y fueron unas piezas, unas chamarras que se vendieron súper chévere. Y un día metida en el centro aquí en Ciudad de México buscando telas o algo, encuentro un galpón con un deadstock enorme, lleno de polvo, o sea, ya tienes que entrar con tapaboca porque de ahí salías con alergia segura. Y al final encontré 2 rollos de esta tela azul y fue así como, y obviamente ese proceso lo tenía que grabar, era como que decir, wow, o sea, por fin encontré este pedazo de tela que tenía años que no quería, porque un dato curioso, hoy en día telas que consigues acá en el centro de cuellos de chemise son mucho de poliéster y la que yo quería eran estos cuellos que eran de algodón. Entonces, por eso no me era tan fácil volver a conseguir esta tela.
Y hablé con el proveedor de esa tienda y le decía, wow, ¿por qué ya no hacen estas telas? Bueno, porque el costo, la mano de obra, todo, la mano de obra no, más que todo la materia prima sale más económico en poliéster que en algodón. Entonces hoy en día se hacen más de poliéster que de algodón y bueno, yo me emocioné muchísimo cuando encontré ese rollo y bueno, saqué unas chamarras con esa tela y creo que fueron como 8 que lo que alcanzó. ¿Hubo algún momento donde te diste cuenta que mostrar esos procesos y contar las historias de tus piezas en tus campañas es parte de lo que más nos inspira a las personas como a apreciar y a comprar una pieza? Sí, sin duda, el mostrar el proceso, quién está detrás, todo lo que implica desarrollar una pieza y que al final las personas, mi comunidad, sean parte de ese proceso, sí siento que suma a la hora de querer comprar y de querer ser parte de ese universo de Ana. ¿Viste la película de Intern con Anne Hathaway y Robert De Niro? O sea, la amo, la he visto como 8 veces, o sea, es una cosa que estoy así como down y digo, me la pongo a ver y digo, wow, ¿dónde está esta persona en mi vida? ¿Consideras que tu día se parece a lo que vemos en la película o es algo completamente diferente? Mira, yo siento que sí, el ser emprendedora, el tener una visión clara y querer hacerla, el que a lo mejor creas una pieza y el cliente a lo mejor, no sé, no le quedó y la necesitaba para 2 días, entonces, bueno, ¿cómo resuelvo? Porque la tenía que entregar, como si hay cosas, si hay estrés constante en tu, tener tu propia marca, porque al final siendo emprendedora muchas veces haces tú muchas cosas, ¿no? Aunque Ana tenía ahí todo su equipo espectacular y el mejor intern que ha podido encontrar, que siento que era como este ángel guardián, la veía de otra manera, ¿no? Como que la veía humana, sabía todo lo que implicaba montar esta marca, tener consumidor, tener ese equipo gigante que ella tenía. Entonces sí siento que literal es como la película. Y siento que a mí me encanta tanto porque obviamente me identifico en la visión que uno tiene y que quieres sacar tu marca adelante y de que no te ves haciendo otra cosa porque es lo que te gusta hacer. Pero bueno, obviamente la realidad a veces es ruda, a veces haces piezas y se tardan más en vender que otras. Pasan cosas que sí, y realmente de vivir de ventas, a veces suena ese estrés porque dices, bueno, no es que al día 30 voy a saber cuánto voy a ganar, ¿no? Es dependiendo de las ventas y de cómo tú te vayas moviendo. Entonces sí tienes que estar en esta rueda constante de decir, tener piezas aquí, sacar esta colección, abrir otra línea de negocios, hacer asesorías, hacer cuadros, hacer como que sí abrirte un poco para que tu negocio crezca. A ver, abrir un negocio en tu propio país, no importa en dónde vivas, puede ser difícil. Ahora, abrirlo en otro país, con otro sistema, otra cultura, sin a lo mejor tu red de apoyo de toda la vida, ¿qué fue lo que más te costó trabajo que no esperabas al abrir tu negocio en México? Creo que lo que más me costó a lo mejor es dar ese paso de estar al 100% ya con mi marca, porque obviamente da miedo de que tú estás, o sea, vives afuera, te sostienes tú sola, tienes que pagar una renta, tienes que, o sea, como que son muchas cosas que sabes que solo depende de ti y obviamente, bueno, tus papás sabes que siempre van a estar ahí, pero al final fue tu decisión de querer emigrar y de querer irte, ¿no? Entonces, para mí era como era un susto, me daba miedo dar ese salto de decir, ok, voy allá a vivir de mi marca. Yo saco mi marca aquí en México en el 2017 gracias a un apoyo que tuve de Don Julio Tequila, donde apliqué para una convocatoria y lo que hacían era apoyaban a marcas que tuvieran un trasfondo social y ambiental que les faltara como ese apoyo económico. Y al final lo obtuve y en el 2017 yo lanzo mi marca, pero yo en este momento trabajaba a tiempo completo en una fundación que fue un trabajo también hermoso que marcó mi vida en México y en general, que trabajamos con artesanas en Maya, en Yucatán, toda la parte de textiles, de bordado, justo parte de esta colección que se llamaba Migration. Ellas hicieron parte de los bordados y todo era como de mi parte migratoria de Venezuela, Argentina y México. Fue un salto que tuve que dar porque siempre estaba ese miedo de lanzarme a hacerlo ya a tiempo completo. Fue hacer marca, horas extra, fines de semana, tengo que cerrar ventas, tengo que producir, tengo que tener
toda una parte de estrategia en producción, en marketing, ¿sabes? Como que organizarme. Y wow, me costó muchísimo, pero sin duda fue el mejor empujón que me ha podido dar. Una cosa es abrir un taller y otra cosa es mantenerlo abierto a lo largo de los años. ¿Hasta ahora ha habido algún momento difícil en donde te has tenido que cuestionar si ibas a poder continuar? Sí, sí, sí. Sin duda sí, porque llegó un momento donde justo hace 2 años, pero sabes que siento que fue como que toda mi vida estaba dando vueltas en ese momento. Y como que habían cosas que no salían como yo quería, las ventas a lo mejor no se daban tan constantes como yo quería, o a lo mejor no tenía la plata suficiente para poder producir un lote nuevo, para poder meter en tiendas, para poder tener en showroom. Entonces sí fue un momento donde me vi, o sea, fue así como como una nube negra que dije, Ana, tenemos que hacer algo diferente porque esto va a ser insostenible en cuestión de salud, el estrés, todo. Y siento que fue más cuando, a medida que uno va creciendo, pasan los años, uno se va también conociendo, ¿no? Tú no vas siendo igual. Y yo sentía que ya yo estaba en un punto como capaz cómodo, capaz haciendo un poco lo mismo, pero no lograba alcanzar como esta parte nueva o habían cosas que quería hacer y no las terminaba haciendo porque lo que se vendía era esto. Entonces llegó un punto donde yo dije, bueno, tengo que hacerlo de una manera diferente. Entonces ahí fue como sentarme conmigo misma y decir, ok, ¿qué más puedo hacer? Empecé con la línea de muebles, empecé a hacer cuadros con arte textil. Entonces siento que toda esta nueva Ana de que me empecé a cuestionar de que decía, wow, no solamente soy ropa. Y esa misma energía me estaba cuestionando tanto de que tenía otras cosas que quería hacer, pero no las hacía porque, no, Ana hace ropa. Entonces, darme esta oportunidad de abrir mis horizontes y de escucharme y hacer todo un trabajo interno para hoy en día llegar a construir esta línea de muebles, hacer las piezas de arte, hacer la ropa, hacer asesorías, como que organizarme con todo ese universo nuevo, la verdad que fue lo que dije, bueno, aquí seguimos. Si no estoy mal, dentro de la comunidad fuiste contando el proceso como iba sucediendo en tiempo real de cuando ibas a mostrar uno de tus productos, si no me equivoco era una silla en la Design Week en México. Sí, ese proyecto fue el año pasado y la verdad que sí me tomé el tiempo de hacer de filmar o de documentar todo el proceso, porque yo sentía que tenía que contarle a mi comunidad qué estaba pasando conmigo en ese momento. Este cuestionamiento que te digo de que estaba entre la espada y la pared, como de, ok, Ana no es solamente moda y cómo me permito crear otras cosas. Fue un trabajo súper fuerte mostrarlo, porque yo decía, van a decir, Ana hace ropa, pero ahora está haciendo muebles y hace cuadros, pero no estoy entendiendo. Entonces sí me tomé un tiempo para pensar y decir, bueno, ¿cómo hago? De hecho, que el primer post que saco, mucho antes de eso, es Ana y mis partes, ¿no? De que o sea, le cuento a mi comunidad de que hoy en día ya no soy solo ropa, ya estoy explorando hacer muebles, estoy explorando a crear piezas a través de la memoria que se traslada al textil. Y justo cuando sale ya para Design Week, ya yo había un poco empezado a contar de que, bueno, estaba haciendo otro tipo de objetos. Y mostrar el proceso de Design Week, la verdad que fue hermoso, porque justo también vengo de rescatar muebles antiguos. Este caso fue un conjunto de muebles, pero al final eligieron una sola silla de los años 50 y documenté toda la parte de desconstruir la silla, que en los años 50, no sé si te acuerdas que plastificaban los muebles, entonces este mueble tenía un plástico muy feo encima, pero la tela de abajo era un color verde tejido como entre lana, una cosa espectacular con amarillo. Y al final yo decido, bueno, obviamente, así como la ropa, así como un saco se desconstruye, esta silla se puede desconstruir y volver a armar algo nuevo. Entonces, literal, fue desconstruir, ahí me ves o sea, con guantes, porque literal era sacar los clavos, sacar esto, pero fue un proceso increíble de desarmar ese mueble para saber cómo estaba construido, para luego empezar a armarlo con mi textil. Entonces, vamos otra vez con rescatar estas piezas que ya personas, ya tuvo una vida, creo esta técnica textil con el pojayi, con los retazos, utilizo justo parte de la tela que ya tenía la silla,
que tenía o sea, de los años 50, un montón de historia. La tuve que lavar, tuve que ver si realmente estaba fuerte para poder usarla. Y al final, a través de este textil, creo esta pieza que me gusta llamarla como del collective design, como que una pieza que es de colección, una pieza que puede darle ese acento a tu sala o a tu cuarto o a tu estudio, de manera de que si tiene varios colores, tiene una construcción específica, y dentro de ese diseño es porque se llama sí, el abrazo del reencuentro. El primero era el abrazo de la bienvenida, el del 4. Entonces, para yo crear esta silla fue contar también internamente qué estaba pasando en Ana, y es justo una foto que yo uso del retiro espiritual que hice, donde realmente detonó muchas cosas internas mías que me estaban trabando en este momento de nube negra, y poder encontrarme una manera diferente, permitirme descubrir a esta Ana en otro tipo de rubro, y decidí crear esta imagen en el textil para luego tapizarlo en la silla. Entonces, no es solamente una silla y ya, sino tiene un montón de historia atrás que intenté contar lo mejor posible en mi cuenta. ¿Qué consideras que hiciste en ese momento que fue lo que te llevó a crear esta nueva línea de productos, y qué aprendiste en ese momento que te gustaría dejar como el registro por si vuelve a suceder como otro momento donde sientes una nube negra? Mira, esto de los muebles había surgido ya hace mucho tiempo, hace casi 3 años. Y justo empecé un poco a explorar con una amiga unos primeros muebles, pero todo quedó ahí, ¿sabes? Como lo hicimos, la verdad que sacamos piezas espectaculares, pero todo quedó ahí. Al final no le dimos dando vuelta, pero yo decía, wow, no, yo necesito sacar esto porque me enamoré del proceso, ir a los mercados, ir a lugares con antigüedades o contactar a personas que venden muebles. Como sí me gustó mucho todo ese proceso, y siento también la historia que tiene cada mueble es algo que me llama la atención. Entonces sí, como que todo empezó como desde ahí. Y siento que si yo me tuviera que recordar o algo que te saque, ¿no?, de como que esa nube negra, por decirlo así, siento el que siempre hay momentos para todos. Y más allá de que a lo mejor haya una nube negra, no tiene por qué ser negativo. Más bien, esa incomodidad es la que necesitas para cuestionarte, hacer un proceso interno, buscando diferentes herramientas para poder salir y llegar como a esta nueva apertura. Pero siento que lo que me recordaría es si me siento incómoda, si siento que algo me hace ruido, que no me gusta cómo me siento, es decir, ok, Ana, pausa, vamos a analizar esto, podemos hacer journaling, podemos hacer una meditación. Hoy en día estoy haciendo unos dibujos diarios y siento que canalizar y bajar estas frustraciones, emociones del día a día que tenemos a través de un dibujo, wow, ya es un momento que me estoy permitiendo de sentir, de conectar y saber qué es lo que me está pasando. Muchas veces sabré, muchas veces no, pero siento que si ya consigues esa herramienta de hacer un ejercicio que te conecte con esa emoción o con esa inquietud, ayuda a salir de eso. Además de esas prácticas, ¿consideras que tienes como algún tipo de diálogo interno que tengas contigo misma todos los días? ¿Algo que te mueve, algo que te inspira a seguir haciendo esto una y otra vez todos los días? Sí, la verdad que sí, de hecho que tengo una aquí que dice brilla, nunca te apagues. Y tengo otras dos que he bordado, como que tengo esta parte de bordar ciertas palabras. Y hay una que dice camino abierto, que es como un mantra de repetirla, camino abierto, que me ayuda mucho como cuando estoy estancada en repetirla y abrir, como ir soltando para abrir camino. Hasta ahora has estado en San Francisco, en Nueva York, has estado en la Design Week en México, apareciste 3 veces en Vogue, colaboraste con Adidas, estuviste trabajando con una fundación que mencionaste que trabajaste con comunidades mayas. Muchas personas pueden ver todo eso y pensar que fue suerte, pero no lo es. Claramente haces e hiciste las cosas para que todo eso fuera posible. ¿Qué consideras que haces tú que la mayoría de las personas que tienen una marca no están haciendo para abrir puertas o, como mencionaste, caminos para encontrar ese tipo de oportunidades? Uno como diseñador o como tu propia marca, siempre tienes que buscar exponerte, siempre tienes que, más allá de que a lo mejor haces piezas increíbles, todo eso no solamente te puedes quedar ahí.
es conectar con personas nuevas, conversar de lo que haces, ir como a eventos, a cosas, buscar esta manera de conectar con personas que están haciendo lo mismo que tú, pero poder crear como esta red de conexiones. A mí me gusta conversar sobre lo que hago con mi gente querida y sé que hay gente que a lo mejor conoce a otra persona y comenta sobre esto. Las cosas que me han llegado han sido a través de otros. Entonces sí siento que no hay que ser tímido en la hora de conversar de tus proyectos, de qué haces, de ir a eventos, ir a buscar personas que admiras, presentarte, mandar mails, mandar correo, mira, estoy haciendo esto. Por lo menos hoy en día con el tema de los muebles, que siento que no lo hice con la ropa, estoy haciendo un plan de negocio específico porque es un rubro que no conozco. Entonces, quiero mandar interioristas, quiero a lo mejor vestir un hotel, y es decir, bueno, ¿cómo hago para hacer esto? O sea, lo que estoy haciendo es contactar a gente conocida que está en estos rubros, pedirle citas, contarle el proyecto, cómo lo ves, qué puedo mejorar, cómo, sin no tener miedo a abrir puertas y a conectar para que el universo haga lo demás. Y armarte una súper buena estrategia, por lo menos en este caso, en mi caso es Instagram, la red que yo trato de contar mi historia, así como trato de todos los días ponerme en redes, trato también como de llegar a buscar en dónde más puedo estar. Por ejemplo, cuando hice con lo de Design Week, tenía ya 3 años consecutivos yendo inédito. Y era, wow, quiero entrar acá. Y siento que cuando uno se le prende una idea o hay algo nuevo que te llama, es como que escucharlo y aunque pasen 2 o 3 años, como que seguirlo, ¿no? Seguir ese proyecto, seguir esa idea, ponerse un deadline, hacer todo como su organización para poder lograr a eso. Tratar de que las ideas no solamente se queden en un dibujo, en un papel, sino que realmente se lleven a cabo. Y siento que uno se tiene que mover y buscar también cómo quieres crear tu marca y tu vida en ese sentido. ¿Hay alguien escuchando esto ahorita que tiene una idea, que tiene algo que decir o algo que quiere crear, un proyecto que quiere crecer o algo que quiere enseñar o vender y mucho potencial para lanzar su marca personal, pero tal vez sigue en su trabajo, sigue esperando otro momento o sigue diciéndose que cuando tenga más tiempo y tal vez lleva meses así o algunos llevan años? ¿Qué les dirías a esas personas para atreverse? Mira, yo siento que si ya tienes esa como lucecita en ti de quiero hacer este proyecto pero no me atrevo, quiero renunciar a mi trabajo pero no me atrevo, o sea, esta parte de que quieres pero no te atreves, yo lo que siento es, obviamente suena muy fácil decir lánzate y hazlo, porque siento que en esas caídas no sabemos todo lo que va a pasar, pero sí siento que hay que hacerlo como con conciencia, planificarse. Si en este caso quieres lanzar por lo menos tu marca de ropa y estás trabajando y a lo mejor no puedes renunciar en este momento, ok, organízate, de aquí a 3 meses voy a contactar a marcas que hacen más o menos lo que yo hago, escribirles, entrevistarlas, oye, tendrás chance para hablar contigo, o sea, como buscar estas formas de que la incomodidad se vuelva en acción, de que no dejarlo en esa lucecita interna de que, uy, quiero hacer esto, que hay que lanzarse y hay que agarrar la fuerza porque al final la comodidad puede llegar a ganar en el sentido de que la incomodidad cuesta muchísimo, de decir, me lanzo a esto y si no funciona y si tengo que volver a mi trabajo o si esas dudas siempre van a estar, pero siento que si hay algo que deseas mucho y ya lo tienes mucho tiempo en la mente y pensando, siento que es agarrar, planificarte, bajar todas tus ideas y bueno, y obviamente con marca personal que siento que a mí me llegó en un momento donde estaba en este proceso de cómo hago para enseñar que no solo soy ropa y mirar hacia adentro y saber que desde mi propia historia estaba todo lo que tenía para contar, me ayudó muchísimo a aterrizar y agarrar esas fuerzas para tomar esa decisión de hacer este cambio nuevo en mi manera de mostrarme. Ana, gracias por esta entrevista tan profunda. Gracias por haber sido parte en 2025 de Marca Personal 360. No lo platicamos en la entrevista, pero estamos empezando a trabajar en conjunto para lanzar los próximos journals con algo más. Antes lanzábamos journals de colección. Ahora, con cada lanzamiento de un nuevo journal, quiero lanzar una colección.
Después podemos platicarlo con más profundidad, pero ya estamos empezando a rebotar ideas para ver cómo lo podemos lograr. Qué bueno, qué emoción. Muchísimas gracias, Alfonso, por la invitación y bueno, por la confianza de contar un poquito más de Ana Neri. Gracias por tus ideas, gracias por la entrevista y gracias por ser la evidencia perfecta de que cuando usamos nuestra vida como materia prima, el resultado siempre funciona.